Buenos días. Gracias a Dios podemos congregarnos un día más, poder estar unidos en la casa del Señor, pero sobre todo poder abrir su palabra, poder dejar que Dios hable nuestro corazón, que es lo más importante. Quiero que me acompañen al libro de Josué, el capítulo 1. Estamos en tiempos de mucha euforia, en tiempos de mucho deporte. Parece que el mundo se paraliza ahora porque arranca un mundial de fútbol. Estamos jugando la Copa Libertadores, algunos ya no la jugamos. Se jugó la Champions League, ¿sí? Ayer salió el campeón. Y como que todo el mundo está corriendo atrás del fútbol, atrás de una pasión. Atrás de cosas que nos hacen espervecer. Tratan de que nuestra vida cada vez esté corriendo detrás de algo. Y corre detrás de una pasión o corre detrás de otra. Y las pasiones, mal o bien, dominan a las personas. Una pasión es aquello que te inclina a seguir a una persona, a un objeto, a un deporte, a una actividad, y que lo haces con todo fervor. Si vamos al diccionario, la definición de pasión es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensa. La pasión entonces es un sentimiento vehemente, o sea, con mucha fuerza, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Perturbar la razón me hace pensar en personas fuera de sí, tratando de seguir una pasión. Yo no sé si han visto gente así, personas de esta forma, pero sí los he visto. Para bien o para mal, personas que siguen detrás de una pasión, sea por amor, sea por odio, sea por celos, siguen detrás de una pasión y pierden la razón. Se dejan controlar por la pasión y la pierden. Otra definición de pasión es entusiasmo o vehemencia grandes en algo que se hace o que se defiende. Entusiasmo o vehemencia grande en algo que se hace o se defiende. Quien hace las cosas con pasión, se nota que su vida es diferente. Volviendo al deporte, hay jugadores que juegan con pasión y vos ves que los tipos dejan todo en una cancha por sacar a su equipo adelante. Hay hinchas de fútbol que tienen pasión por un equipo y que incluso pueden llegar a tatuarse desde la cabeza hasta los pies todo lo que tenga que ver con su equipo solamente por la pasión de seguirlos. Dejan a su familia, dejan incluso trabajos, faltan a trabajos y cuentan anécdotas como que si fuera lo mejor del mundo seguir un equipo por pasión. Y somos de verdad hinchas porque tenemos pasión y vamos detrás de esto. Y es lo único que queremos. Y no importa lo que pase alrededor, si tengo que faltar una clase, si tengo que faltar un trabajo, juega el equipo que yo sigo, por lo tanto, yo tengo que seguirlo y no importa más nada. Y la pasión nos domina. Pero si pensábamos un poquito, perdemos más de lo que ganamos. Porque ir a un estadio a ver un equipo de fútbol es todo pérdida. Más allá de que podemos disfrutar el momento, podemos disfrutar el ambiente, aunque yo personalmente, últimamente no disfruto el ambiente, he dejado un poquito de frecuentar esos lugares, porque en la verdad, lo único que hacen es contagiarte de cosas que no sirven y que no te hacen bien. Pero sin embargo, esa pasión a mucha gente los impulsa hacia adelante y quedan algunos tan enceguecidos que parece que lo único que importa son un par de colores que tenés que defender. Y si es necesario poner tu vida por esos colores, más de uno dirá, yo estoy dispuesto a dar la vida por los colores, ¿no? Y hay canciones que dicen esas cosas. Pero no solamente la pasión se da en el deporte, no solamente la pasión se da en un hincha, no solamente la pasión se da en un jugador de fútbol o en una persona que va a la cancha a alentar a alguien. La pasión no solamente se da en aquel que ama o en aquel que odia. La pasión se da en aquel que tiene una visión clara y deja todo por lograr cumplir esa visión. Y hoy vamos a ver una persona que tenía pasión. Pasión por una conquista. Y era el conquistar una tierra que Dios le había prometido. Josué tenía una pasión impresionante por alcanzar el plan que Dios había trazado para él. Dios le determinó algunas cosas. Le dijo, mirá Josué, Moisés ya no está, ahora te toca seguir adelante. Vas a tener que conquistar la tierra. Vas a tener que seguir adelante. Mirá que no va a ser fácil. Pero mira que te mando que te esfuerces. Si seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Y hoy vamos a ver la pasión de Josué. Pero antes de arrancar a hablar un poco de cuál es la pasión de Josué, yo quiero preguntarme cuál es mi pasión. Y quiero que tú te preguntes cuál es tu pasión.
Si la pasión pasa detrás de una pelota, si la pasión pasa detrás de una tribuna o de una televisión, o si tu pasión es algo que tiene un poco más de relevancia y trascendencia que 90 minutos de un partido, o 4 cuartos o de un partido de básquet, ¿cuál es la pasión que nos impulsa a seguir hacia adelante? ¿Cuál es lo que motiva tu vida? ¿Cuál es la razón que vos tenés para vivir? ¿Qué es lo que te impulsa a seguir viviendo? Porque una pasión te impulsa a seguir adelante pese a cualquier circunstancia. Si mi pasión es un equipo de fútbol, basta con que mi equipo se vaya a la B para quitarme la vida. Muy drástico, ¿no? Sí. Pero hay muchas personas que lamentablemente terminaron con su vida porque un equipo se descendió. O porque un equipo no ganó una final. Viajemos en el tiempo, Brasil 2014. Personas quitándose la vida porque Brasil había quedado fuera del mundial, le había perdido de una forma vergonzosa. Una pasión que se cortaba porque su ídolo ya no estaba más. Pensá qué es lo que ocupa tu corazón, qué es lo que ocupa tu mente. Vas a descubrir cuál es tu pasión y cuál es tu Dios. Porque aquello que ocupa tu mente, que ocupa tu corazón y que te impulsa a seguirlo, esa es tu pasión, ese es tu Dios. Josué tenía algo en su mente, tenía una visión clara, y esa visión clara estaba de acuerdo al plan que Dios le había establecido para él. Vamos a Josué capítulo 1, y quiero que leamos todo el capítulo. Tenemos Josué capítulo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, en la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Vamos a orar, hermano. Amado Padre, buen Dios,
estar delante de tu presencia y ver, Señor, las maravillas que tú has hecho, nos humilla y nos pone de rodillas, Señor. Nuestro corazón hoy se inclina a ti, pidiéndote que tú seas aquel que hable a nuestra vida, porque necesitamos escucharte a ti y escuchar tu voz. Señor, gracias por tu palabra y porque el Espíritu Santo está obrando ahora en nuestras vidas. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? No sé si alguna vez te lo has preguntado, no sé si alguna vez lo has defendido, no sé si alguna vez has corrido detrás de algo al punto de decir, no importa lo que pasa alrededor, yo quiero alcanzar lo que tengo por delante. Esa es mi pasión, eso es lo que me impulsa, eso es lo que quiero seguir. Seguramente Josué había aprendido mucho de Moisés, pero Josué tenía la misma, una pasión, una visión, y la misma lo impulsaba hacia adelante. Y esa misma pasión estaba dirigida por un mandato y por una visión que Dios mismo le había dado. Miremos el versículo 2 del capítulo 1. Le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy, a los hijos de Israel. Dios le había determinado algo. Dios le había dicho, mirá Josué, necesitas levantarte, necesitas pasar este Jordán, necesitas conquistar esta tierra, necesitas hacerlo porque Moisés ya no está. Entonces, él empieza a ver que había una necesidad que cubrir, había algo que alcanzar. Pero esta pasión no se originó repentinamente cuando Dios le dijo es necesario que te levantes y pases este Jordán. Porque Josué había salido de Egipto, había salido con Moisés y con todo el pueblo. Pero solamente él y Caleb eran los únicos de toda esa generación que habían sobrevivido al desierto, que habían sobrevivido a todas las pruebas, que habían tenido fe en el Señor y que su fe nunca había desmayado, nunca había desaparecido. Fue uno de los 2 espías que fueron a conocer la tierra. Él conocía muy bien la tierra a la que iba. Y volvió y fue él y Caleb los que dijeron, nuestro Dios nos dará la victoria sobre ellos. Y la pasión de Josué, yo me imagino que fue creciendo y creciendo a la medida que pasaban los años. Estuvo después de ese momento 38 años más en el desierto esperando que llegara el día para conquistar la tierra. Y yo me imagino a Josué pensando, un día vamos a entrar. Un día entraremos a ese lugar, un día estaremos allí y conquistaremos esa tierra, y el deseo de su corazón. Y llega el momento en el que se arma el tabernáculo y Moisés va al monte Sinaí, y él está arriba del monte y Josué al lado del tabernáculo. Y él pensando, Señor, un día tú nos darás la tierra, un día llegaremos a ese lugar, un día lo conquistaremos. Y pensaba, y su mente estaba fija en ese lugar, fija en ese momento, fija en el momento en el cual Dios le iba a dar esa tierra por posesión. Eso es una pasión. Eso es algo que cautiva nuestro corazón. Eso es algo que ocupa toda nuestra mente, que nos impulsa a seguir adelante, que hace que nuestra fe no falte. Porque mal o bien, aquellos que tienen pasión por un equipo, tienen fe que su equipo va a llegar muy lejos. Pero aquellos que tenemos una pasión diferente, confiamos en algo que no se conmueve, que no cambia, que siempre está firme, y ese es nuestro Señor Jesús. Josué tenía una pasión. Ahora, él había aprendido muchísimo de Moisés. Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Moisés fue un líder que formó otro líder. No un líder que formó una persona para seguirlo, él formó un líder para que sea otro líder. Y acá quiero dirigirme un poco a los que están en un liderazgo. Sea en la iglesia o sea en tu casa, un padre, una madre, un tutor, una persona que está criando a otra, una persona que está siendo referente de otra, una parte del liderazgo como padre, como madre o como líder dentro de algún ministerio de la iglesia. El Señor nos manda a formar personas que puedan ser independientes porque sigan a Cristo y no que nos sigan a nosotros. Muchas veces vemos personas que tratan de acariciar a otros, tratan de hacerlos que estén bien, tratan de cuidarlos, protegerlos, pero nunca los desafían, nunca les marcan sus errores, nunca les dicen, mirá, es necesario que tú hagas un poquito este camino porque las cosas no están bien. Un padre, una madre necesita corregir a su hijo, un líder en una iglesia también lo necesita hacer, no con un hijo, sino con una persona que viene detrás. Moisés formó un líder, no formó una persona que le seguía. Y lo vemos claro en Josué. Josué siempre estaba cerca del tabernáculo y mientras Moisés estaba hablando con Dios,
Josué estaba en el tabernáculo. Muchas veces es lindo ver a personas que invierten tiempo en otras, pero a veces se ven personas que lo único que quieren es que otros les sigan. Entonces cuando alguien les dice que está mal algo, simplemente vienen y le dicen, bueno, pero no están así. Y tratan de cuidarlos, protegerlos. Y está bien, pero lo más importante es que podamos lograr que personas sigan a Cristo y no que las personas nos sigan a nosotros. Cuando logramos que alguien siga a Cristo, estamos formando un líder espiritual, que tal vez pueda seguir siendo un líder en su familia, un líder en su iglesia, un líder que pueda guiar al pueblo de Dios, un líder que pueda guiar a alguien a Cristo, y no simplemente a alguien que nos siga a nosotros. Y en esto estamos todos, cada uno de nosotros estamos en esta tarea. Muchas veces, cuando estamos desempeñando esta tarea, necesitamos dejarnos un poco solos. Como Moisés lo hizo con Josué. Le dijo Moisés a Josué en determinado momento, mira, acá viene Amalek, andá, levantá un ejército y andá a pelear contra ellos, yo voy a estar arriba del monte. Y allá salió Josué y era necesario que él estuviera solo en esa batalla. Y esa batalla fue la batalla de Josué. Fue el protagonista. Moisés hizo su parte y oraba por Josué. Pero Josué era el que estaba peleando. Qué hermoso ejemplo de una persona que estaba formando otro líder. Arriba de un monte, mirando cómo él estaba en la batalla. Oraba e intercedía. Y esa oración hizo que Josué ganara la batalla. Hermanos, que nuestra tarea dentro de la iglesia, dentro de la familia, sea esta. Sea el poder desafiar a otros. Sea lograr que otros puedan alcanzar lo que nosotros en algún momento pudimos llegar a alcanzar. Pero al desafiarlos, al dejarlos impulsar hacia adelante, al impulsarlos un poquito, pero que el Señor después sea su pasión. Y que Él los lleve a la victoria y nosotros continuar orando y desafiándolos. Cuando una persona está formando a otro líder, un padre está educando a un hijo, muchas veces vemos a un padre tratando a su hijo enseñarle a andar en bicicleta. Y el primer paso, el más difícil, es quitarle las rueditas que le dan firmeza. Pero después viene el padre sosteniendo la bicicleta y el niño empieza a pedalear. Hasta que llega un momento que el padre lo suelta y el niño no se da cuenta. Y sigue pedaleando y de repente aprendió a andar en bicicleta y ya sigue solo. Esa es la tarea que nosotros necesitamos hacer. Esa es la tarea que nosotros necesitamos emprender. Ese ejemplo de un padre o un hijo, cuando lo suelten un poquito y dice, bueno, nene, ahora ya estás para andar solo en bicicleta. Y puedes seguir hacia adelante. Moisés hizo eso con Josué. Cuando él no estuvo más, ya había un líder formado, con pasión y convicciones firmes. Moisés ya no estaba, pero el pueblo no quedó sin líder, no quedó sin pastor. Tenía a alguien que los guiaba hacia adelante, un líder formado con una pasión, guiada por el Señor, pero con convicciones firmes. Y lo podemos ver en toda la vida de Josué. Él nunca se apartó de lo que Dios le mandó, porque tuvo una persona que lo desafió y lo impulsó a seguir adelante. Vemos entonces a Josué, un líder con pasión, una persona que quería seguir adelante y conquistar esa tierra. Vemos en el capítulo 1 el llamado de Dios y el desafío de Dios para él. El capítulo 2, vamos a ver que Josué conoce al enemigo. Josué conoce al enemigo. Y manda a Josué a 2 espías a conocer la tierra de Jericó, a conocer esa ciudad. Ella sabía cómo era toda la tierra, él la había recorrido, él había visto lo que pasaba allí. Y al entender lo que había pasado en la antigüedad, cuando 12 personas fueron, y de los 12 solamente 2 dieron un buen testimonio y las otras 10 tuvieron temor, tuvieron miedo porque les faltó fe. Él envía a 2 espías a conocer a su enemigo. En el capítulo 3 vemos que él confía en la guía, promesa y poder del Señor. En el capítulo 2 conoce al enemigo. En el capítulo 3 vemos que él confía en la guía, en la promesa y en el poder del Señor. En el capítulo 4 y capítulo 5 de Josué, vemos a Josué que cumple el mandato honrando a Dios. En el capítulo 4 vemos que ya pasaron el mar, levanta una torre de piedras en el medio del Jordán y una torre de piedras al costado del Jordán, y es cuando después circuncidan a toda la generación que no había sido circuncidada por segunda vez. Cumple el mandato honrando a Dios. En el capítulo 6 conquista la tierra. Y en el capítulo 7 vemos una persona que estaba ocultando algo, y en el capítulo 7 vemos a Josué que condena el pecado. Conoce al enemigo, confía en la guía de Dios, cumple el mandamiento, conquista la tierra y condena el pecado. Vayamos un poquito al capítulo 2. Y vamos a ver a un Josué que conoce a su enemigo. Una persona con una visión clara, en busca de la victoria y la conquista,
debe conocer que tiene un enemigo y debe saber cómo vencerlo. Si nosotros tenemos una visión clara y queremos conquistar la tierra prometida, necesitamos conocer a quién nos estamos enfrentando. Necesitamos conocer al enemigo. Y eso fue lo que hizo Josué. Mandó a 2 personas para que puedan conocer al enemigo. Pero no pensemos solamente en Josué. Hace muchos años que vive Josué. Ahora nos toca jugar a nosotros. Ahora nos toca a nosotros pelear contra el enemigo. Ahora nos toca a nosotros saber que estamos en una batalla y que esa batalla depende de lo que nosotros hagamos. Nos toca a nosotros poder conocer al enemigo. Nos toca a nosotros saber que tenemos un Dios poderoso. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 27 dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En estos versículos, del versículo 22 al versículo 27, encontramos a los enemigos que nosotros tenemos. José tenía enemigos, pero nosotros también los tenemos. Y como hijos de Dios, hoy estamos peleando una batalla diferente y necesitamos conquistar una tierra distinta, porque la tierra prometida es la voluntad de Dios. Y estar en la voluntad de Dios es cumplir con lo que Dios nos está mandando. Y muchas veces, para cumplir el mandato de Dios, necesitamos derrotar al enemigo. Necesitamos derrotar a nuestra propia carne. Necesitamos derrotar a este sistema llamado mundo que nos impulsa a apasionarnos por cosas que son perecederas, a desenfocarnos de la vista que nosotros tenemos de Dios, del concepto que tenemos de Dios, y tenerlo como un Dios que es muy cruel, que es un Dios que se deja dominar por la ira, que es un Dios injusto, que permite que los niños mueran, que es un Dios que me quita lo que yo más quiero porque hay personas que ya no están conmigo, que es un Dios que no me deja avanzar porque me frena. Y esa es una visión distorsionada de Dios, que este sistema nos impulsa a tener. La Biblia nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, y eso habla de mi carnalidad. Eso habla de uno de los peores enemigos que el creyente tiene, que es su propia carne, sus deseos, su pecado, aquello que nos frena y que no nos deja avanzar. Es un enemigo que necesitamos conocer, porque cuando conocemos nuestras debilidades, sabemos lo que debemos evitar. Y al conocer nuestras debilidades, podemos enfocarnos en nuestras fortalezas, que nos impulsan a seguir a Cristo y a conquistar esta tierra, que es la voluntad de Dios. Pero no solamente esto, sino que dice que debemos renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen la verdad. Este mundo nos vende una mentira tras otra, y nos enfoca en lo pequeño de este mundo y no nos deja ver lo grandísimo que es la creación, lo grandísimo que es la eternidad. Cuando nos enfocamos en las pasiones de este mundo, estamos teniendo una pasión desordenada, una pasión que nos aparta de Dios, una pasión que me quita el deseo de seguir a Dios y nos enfoca en algo que es temporal. Este mundo nos impulsa a seguir detrás de la vanidad, cosas que están totalmente vacías y que no llenan mi corazón, que no llenan nuestra vida, que no llenan nuestra alma. Desechá toda esa mentira, desechá eso de que, bueno, no está tan mal hacer esto, pero si no honra a Dios, si el principio es honrar a Dios, bueno, eso a Dios no le agrada. Midamos las cosas a la luz de la palabra de Dios y no a la luz de la opinión de los demás. Porque la opinión de una persona varía, es fluctuante. Depende de las circunstancias, depende de la época de su vida, depende de con quién se esté reuniendo, de con quién se esté acompañando. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la única que permanece para siempre. Es la única que no cambia. Es una verdad inamovible. Y es la autoridad máxima para la vida del creyente. Si nos creemos la mentira de este mundo, vamos a terminar corriendo detrás de una pasión que no es el Evangelio. Que es seguir la corriente de este mundo. Y por último, el último versículo, el versículo 27, dice: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Parte de conocer al enemigo es no darle lugar al diablo con las cosas que hacemos, con pensamientos desenfocados,
con sentimientos que nos alejan de Dios en vez de acercarnos a Él. No deis lugar al diablo, no te expongas a situaciones en las cuales sabes que podés llegar a salir perjudicado. Situaciones que te pueden llevar a pecar. Conocemos nuestra carne, conocemos nuestros deseos, conocemos este mundo, pero no demos lugar al diablo, porque Satanás es astuto y está como león rugiente buscando a quien devorar. Y tiene mucho ejército con él. Sabemos que tenemos a Cristo. Sabemos que estamos del lado de la victoria. Sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero no le demos lugar al diablo para que él no tome ventaja sobre nosotros. Debemos conocer que estamos en una batalla, y es una batalla espiritual. Josué conoció bien a su enemigo, porque su pasión lo llevó a conocer a su enemigo para conquistar lo que Dios tenía para él. No solamente él conoció a su enemigo, sino que él confió. Confió en lo que Dios le había dicho, confió en la guía, en la promesa y en el poder del Señor. Veamos el capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3 de Josué, versículo 5, es como que el corazón de Josué abierto y se lo expone al pueblo. Y le dice Josué, y Josué dijo al pueblo: santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Él confía, pero esa confianza es condicionante. Tiene una condición. Para que el Señor haga maravillas delante de su pueblo, había una condición y les dice: santifíquense. Santificarse es librarse del pecado, es confesar el pecado que no me permite avanzar, es enfocarme en Dios y anhelar su santidad. Porque cuando deseamos agradar a Dios, deseamos ser como Él, santo, justo, puro. Cuando deseamos ser como Él, vamos a santificarnos, identificar el problema del corazón, identificar el pecado, quitarlo del medio y santificarnos. Muchas veces nos enfocamos en el que el Señor va a hacer maravillas, pero la primera parte es mucho más necesaria. Porque el Señor puede hacer su voluntad y puede hacer maravillas en todo momento y en todo tiempo, pero Él nos pide algo: santificados, porque Jehová hará maravillas entre nosotros. Y así es la vida de creyente, así es la vida nuestra. El Señor hoy nos impulsa a que seamos santos, porque el apóstol Pablo nos dice lo mismo: santifícanos, Señor, santifíquense en Él, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y eso es lo que el apóstol nos dice a nosotros, lo que la Biblia nos deja registrado. Y llegamos a los Salmos y dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos ir a la Biblia. Jesús dijo que Él era la puerta, y que el que por Él entrare, entrará y saldrá y hallará buenos pastos. Tendremos satisfacción al estar con Él. Pero estar con Él significa estar agarrado a Él, estar nutrido de Él. No tener nuestro tiempo con Dios simplemente para callar nuestra conciencia y decir: está bien, yo hoy leí. ¿De cuánto leíste? Y bueno, leí 1 o 2 versículos. Y parece como que estamos comiendo comida chatarra todos los días. ¿Sí? Nos comemos, pero no nos está haciendo del todo bien. Necesitamos tener tiempos de calidad con Dios. Porque cuanto más conocemos a Él, más lejos del pecado vamos a desear estar. Santifíquense, porque el Señor hará maravillas. Y el Señor quiere usar un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo que tenga una pasión de seguirle a Él. Él se santificó. Josué tuvo pasión. Y parte de esa pasión fue una confianza en el Señor, pero en la actitud de un corazón santo, limpio. El Señor hará maravillas. En el capítulo 4, capítulo 5 de Josué, vemos que Él cumple con el mandato de Dios, cumple con lo que Dios le había dicho y honra el nombre de Dios. Cumple lo que Dios le había pedido y honra a Dios. La razón eso fue puesta en la persona correcta. ¿Cómo puede una persona cumplir lo que Dios le pide si primero no tiene fe en esa persona y no deposita su fe enteramente en el Señor Jesús? Miremos el capítulo 1, versículo 5. Dios le dice a él: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Él tenía su fe puesta en el Señor Jesucristo. Y él cumple con lo que Dios le había pedido. Levantó esa torre de piedras dentro del Jordán, fuera del Jordán, para que todos se acordaran que Dios era el que los había introducido a ese lugar.
pero también hizo que todo el pueblo se circuncidara cumpliendo la ley de Moisés. Y cumplieron con la ley. Ahora, comparemos este capítulo 1, versículo 5. Le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Con Mateo capítulo 28, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que le había dicho el Señor antes? Antes de decirle yo estoy con ustedes. Y ya se decía. Ir por todo el mundo Hacer discípulos en todas las naciones. y hacer discípulos a todas las naciones. Moisés tenía esto muy claro. Por eso él le fue a Josué. E invirtió su vida, su tiempo en Josué. Lo desafió, lo impulsó hacia adelante. Mateo capítulo 28 es algo que nosotros tenemos vigente y es para nosotros. Ahora, ¿qué debemos cumplir? ¿Cuál es nuestra tierra por conquistar? ¿Cuál es el recordatorio que nosotros tenemos? Las mismas palabras se repiten hoy para nosotros. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como estuvo con los 12 discípulos, con los apóstoles que conquistaron la tierra. Hoy el Señor está con nosotros. Y el Señor nos manda a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nos dice, yo estoy con ustedes. Hermanos, no estamos solos. El Señor Jesucristo nos ha dado una tierra por conquistar. Nos ha dado una razón para vivir. Nos ha dado algo que nos impulsa hacia adelante. Y eso es el Evangelio. Esa es la pasión que nosotros debemos tener. Saber que las personas sin Cristo mueren y van al infierno. Y que no hay esperanza para ellos fuera de Dios. El pueblo de Israel fuera de la tierra prometida no tenía vida. Todos los que estuvieron fuera de esa tierra murieron en el desierto por desobediencia. Nosotros hoy tenemos una tierra por conquistar. Tenemos personas a las cuales necesitamos hablarles de Cristo. Porque predicar el Evangelio no solamente es un mandato, sino que es una necesidad. Como hijos de Dios necesitamos hablar de Él. Necesitamos hablar de Cristo. Él quería conquistar la tierra. Él quería cumplir con lo que Dios le había pedido. El Señor le pidió y Él cumplió. El Señor nos pide y nosotros necesitamos cumplir. Sabemos que Él estuvo con Moisés, sabemos que Él estuvo con Josué, sabemos que Él abrió el mar, Él abrió el Jordán, Él hizo que una torre de fuego cayera del cielo, Él hizo que una nube fuera por encima de su pueblo, Él hizo que los muros de Jericó cayeran hacia afuera y conquistaran toda la ciudad. Él hizo que un arca pudiera navegar por encima del mar durante un año. Él hizo que el diluvio cesara, Él hizo que la vida volviera a surgir sobre la tierra, Él hizo el cielo y las estrellas, Él hizo que el Dios eterno del universo, el creador de todas las cosas, se hiciera hombre, un niño frágil y pequeño por vos y por mí. Él hizo que su Hijo en obediencia fuera a la cruz y que se humillara al negar su propia deidad y tomar forma humana. Y siendo hombre, ser obediente. Y esa obediencia fue la mayor humillación. Obediente al Padre, no siendo capaz de Él mismo decidir lo que quería hacer, sino que Él decía, todo lo que el Padre me manda, eso es lo que digo, eso es lo que hago. Y en esa obediencia sufrió el juicio. Juicio de los gentiles, juicio de los religiosos, un juicio moral. Y esos juicios lo llevaron a la cruz. Y en esa cruz Él se humilló a sí mismo, a tal punto de que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Él sí sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque Él estaba muriendo para comprar un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Y a nosotros este Dios eterno nos envía a todo el mundo a predicar el Evangelio. No puede haber para el Hijo de Dios una pasión más grande que hablar del Señor Jesucristo, que hablar de la cruz, que hablar de la vida eterna, que hablar de la salvación por medio de Cristo. No puede haber algo que nos impulse hacia adelante más que ganar un alma, que arrebatar a una persona del infierno y ponerla delante del Señor Jesucristo y decirle, acá vas a encontrar la salvación, acá vas a encontrar el gozo para tu vida, acá vas a encontrar el perdón de tus pecados. Esa es la pasión que debemos tener, esa es la pasión que nos debe llevar hacia adelante. Josué cumplió con lo que Dios le pidió, cumplió con las partes que Dios le había pedido que hiciera. Nosotros necesitamos cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. Necesitamos cumplir y seguir hacia adelante. Las mismas palabras son hoy para nosotros. Pero después de esto, después de haber cumplido con lo que Dios le había dicho, de haberse santificado, de haber levantado ese altar en recordación a Dios, después de haber
circuncidado a todo el pueblo, después de haber cumplido con todo lo que Dios le había pedido, en el capítulo 6 él comienza a conquistar. Y ahí viene la conquista. Pero la conquista no empieza en el capítulo 6. La conquista de Josué comienza en el capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5 de Josué, versículo 13, dice: estando Josué cerca de Jericó, todavía no había llegado a Jericó, todavía no había comenzado a hacer nada, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahí comienza la conquista de Josué. La conquista de Josué comenzó de rodillas delante del Señor. Sin este momento, nada de lo que pasó después hubiese sido posible. El ángel era el mismo Señor Jesucristo. Dice: un varón que tiene una espada desenvainada sobre él, y el príncipe del ejército de Jehová, y le adoró. Tenemos otros relatos en la Biblia donde hay personas que quieren adorar a ángeles y los ángeles le dicen: no, adora al Señor. Cuando Josué se postra, se arrodilla delante del príncipe del ejército, él le dice: quítate el calzado de tus pies, porque estás en tierra santa. El mismo Señor Jesús estaba delante de él, y esa espada desenvainada significaba: yo peleo por ustedes. Y Josué se arrodilló, y delante de la presencia del Señor de rodillas, él adoró. Sin esta escena, todo lo demás no podría ser posible. Hermanos, si queremos conquistar una tierra, si queremos conquistar el corazón de una persona para que conozca al Señor Jesucristo como Salvador, si queremos conquistar un barrio con el Evangelio, si queremos conquistar al Uruguay entero con el Evangelio, el mundo entero predicando el Evangelio, necesitamos estar de rodillas delante del Señor. Él dijo: tú eres el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué le dice el Señor a su siervo? Entonces él le dijo: quítate los pies, humillate delante de mí. Quítate el calzado de los pies, humillate delante de mí. Y él se quitó el calzado. Y en humillación delante del Señor, de rodillas delante de él, allí comenzó la conquista. Muchos dicen: prefiero morir de pie, prefiero vivir de pie que morir de rodillas. Yo no sé si están así, ¿no? Muchas personas prefieren, ¿sí?, morir de pie que vivir de rodillas. Y nosotros sabemos que de rodillas es cuando vivimos de verdad. Hay personas que tienen tanta confianza en sí mismos que dicen: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Pero si estamos de rodillas, estamos conquistando, estamos a los pies del Señor, humillados delante de aquel que tiene la espada desenvainada, aquel que vendrá por nosotros, como dice Apocalipsis 19, ese que viene en el caballo blanco, que viene con gloria, con poder, con toda su gloria, con toda su potestad, con todo su poder. Es el Dios de los siglos, el Rey eterno, el Rey de gloria, nuestro Señor Jesucristo. El mismo que estuvo con Josué, es el mismo que nos honra con su presencia en esta mañana. Y muchas veces no somos conscientes que Dios mismo está con nosotros. Que cuando Él dijo: vendremos y haremos morada en Él, es haremos. Dios mismo está en nosotros. Tenemos a Cristo como Salvador, tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿De qué temeré? De nada, el Señor está de nuestro lado. Él es el príncipe del ejército de Dios, el que tiene la espada en su mano, es el que batalla con nosotros. Porque la Biblia dice que se está librando una batalla en las regiones celestes, una batalla espiritual que nosotros no conocemos, pero el Señor pelea por nosotros. Nuestra conquista comienza de rodillas. Si queremos que alguien reciba a Cristo, si queremos que alguien conozca al Señor como Salvador, de rodillas necesitamos comenzar a orar por Él. Y allí es donde comienza la conquista. Nosotros no somos enviados a convertir a la gente. Somos enviados a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que hace la obra. El Señor es el que intercede delante del Padre. Y el Padre es el que salva a esa persona. Nosotros debemos anunciar el Evangelio. Nuestra conquista comienza de rodillas. Así comenzó Josué. Así debemos comenzar nosotros. Pero
No todo fue lindo en la vida de Josué. En el capítulo 6, el relato es hermoso de cómo ellos terminan conquistando. Pero llega el capítulo 7 y hay algo que los frena y no los deja avanzar. Y vemos a Josué en este momento no conociendo al enemigo, no conquistando una tierra, sino condenando el pecado. Y Josué condena el pecado porque llegaron a Jai, una ciudad que era mucho más chiquita que la ciudad anterior. Y sin embargo, ellos confiaron en sí mismos y mandaron a pocas personas. Cuando llegan a ese lugar, fueron derrotados. Murieron 57 personas. Y dicen, Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? Y se llena de angustia. Y una derrota en el pueblo hace doler a todo el pueblo. Y se empiezan a preguntar, ¿por qué Dios se ha apartado de nosotros? ¿Por qué no podemos conquistar esta ciudad tan chiquita si la ciudad anterior era mucho más grande? Y Jericó fue conquistada en un solo día. ¿Por qué no podemos hacerlo? Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice, He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Salmo 69, versículo 5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. Acá tenemos a Acán. Acán era una persona que había tomado algo de la tierra que no le correspondía. Tomó un manto, tomó algo de dinero y lo ocultó en su tienda. Y el pecado de Acán lo llevó a la derrota de todo el pueblo de Israel. El pecado de Acán era un pecado oculto que solamente él conocía, pero nadie más lo conocía. Y por culpa de ese pecado todo el pueblo fue derrotado. La Biblia nos dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mi pecado no te es oculto. Cuando Acán pecó, llevó a todo el pueblo a la destrucción. Llevó a todo el pueblo a una derrota. El pecado oculto es lo que más daña en la vida del creyente. Parece que está todo bien y vamos todos juntos a la batalla, pero no podemos conquistar, no podemos avanzar, porque el pecado de una persona no nos dejó avanzar al pueblo de Israel. Y empieza todo un proceso que Dios lo guía, y empiezan a echar suertes. Y obviamente que Dios guía a las personas sobre Acán. Y Dios es muy drástico, ¿no? Termina con la vida de Acán, de su familia, de sus criados, de todo lo que tenía. Y una vez descubierto el pecado, pueden seguir adelante. El pecado oculto es un estorbo que no deja avanzar. Nada en este mundo puede hacer más daño a la salud espiritual de un hijo de Dios. Cuando hay pecado oculto en el corazón, es algo que no nos deja avanzar. No me deja avanzar a mí personalmente, pero contamina todo el cuerpo de Cristo, contamina todo el pueblo. Porque Dios había sido muy claro con el mandato. No tomen nada de la tierra de Jericó, no tomen nada. Y él había tomado algo que no le pertenecía. Y Josué condenó el pecado. No podemos ser pasivos con el pecado en nuestra vida. Ser pasivos es no darle importancia, decirle, bueno, está ahí, todos lucharán con su pecado, yo lucho con el mío. Eso es una actitud de derrota. Porque nos dejamos derrotar por nuestro propio pecado y no nos damos cuenta que mi pecado me frena a mí, no me deja avanzar, pero mi pecado también frena a la congregación, porque Isaías 59 dice, no se ha agravado el oído de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios. Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos, Dios ama la santidad, honra la santidad y bendice a un pueblo santo. Pero cuando hay pecado en el medio, el pecado no nos permite conquistar. Hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos santos. Una persona apasionada por el Evangelio es una persona que quiere honrar a Dios del principio hasta el final, en todos los aspectos de la vida, pasando primeramente por mi intimidad delante del Señor.
presentarme delante de Él sin tener temor, sin tener vergüenza, sin tener nada que me avergüence delante de Él ni delante de mis hermanos. El Señor un día saca a la luz el pecado, como lo hizo con Acán. Sacó a la luz el pecado de Acán, el pecado escondido, ese pecado que nos estorba, que no nos deja avanzar. ¿Cuál es tu pasión? Josué tenía una, y creo que la vemos muy claramente en la Biblia. Josué tenía la pasión de conquistar lo que Dios le había pedido, de seguir adelante en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que te impulsa a seguir adelante en tu vida? ¿Qué es lo que más deseas? Eso es lo que va a llenar tu vida y la que lo va a llevar al límite. Y tendrás lo que busques. Cuando una pasión nos domina, lo único que queremos hacer es cumplirla. Y nuestra pasión es lo único que queremos cumplir. Y todo lo demás queda de lado. ¿Cuál es el estorbo que te impide avanzar? ¿Qué es aquello que no te deja cumplir con lo que Dios te está pidiendo? Esos estorbos en nuestra vida son los que nos frenan en la carrera. Y el apóstol Pablo nos dice: despojados, pues, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. Necesitamos despojarnos del estorbo que no nos deja avanzar. Tal vez ese estorbo puede ser una persona, un pecado oculto, un enojo guardado que se transforma en amargura. ¿Cuál es la solución? Ven nuevamente de rodillas a Cristo, Él te dará la victoria. La solución a estas cosas es venir nuevamente de rodillas a Él, porque Él es el que nos da la victoria. No hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otra razón, no hay otro ser que nos pueda dar la solución a este problema. Ven de rodillas nuevamente al Señor, y el Señor es el que te dará la victoria. Un escritor llamado David Platt habla acerca de muchas cosas, ¿no? Pero quiero leerles una parte de uno de sus libros. Le dice: me resulta interesante notar que nosotros, hablando del llamado de Dios y hablando de las misiones, dice, mientras tanto el resto de nosotros está dispuesto a mirar las fotos de las misiones, de los misioneros, y se vuelven a su casa y dicen: por fin he llegado a casa y estoy bien. Dios no nos ha llamado a nosotros a las misiones. Sin embargo, ¿dónde se identifica esto en la Biblia? Que las misiones son un programa opcional de la iglesia. Me resulta interesante notar que nosotros, o que no hacemos lo mismo, con otras palabras que Jesús dice. Tomamos un mandamiento de Jesús en Mateo 28, de hacer discípulos a todas las naciones, y decimos: esto se refiere a otros. Entonces miramos el mandamiento de Jesús en Mateo 11, 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y decimos: bueno, esto se refiere a mí. Tomamos la promesa de Jesús en Hechos 1:8, donde dice que el Espíritu nos guiará a los confines de la tierra, y decimos: eso se refiere a algunos. En cambio, tomamos la promesa de Jesús en Juan 10:10, que dice: tendremos vida abundante, y decimos: esto se refiere a mí. En este proceso hemos trazado de manera innecesaria y antibíblica una línea de distinción que les asignan las obligaciones del cristianismo a otros, mientras que mantienen los privilegios del cristianismo para todos. De esta misma manera, decidimos enviar a otros a llevar a cabo el propósito global del cristianismo, mientras que el resto de nosotros se cruza de brazos, solo porque no tenemos ese llamado. Ahora bien, sabemos que cada uno de nosotros tiene dones diferentes, habilidades diferentes, pasiones diferentes y distintos llamados de Dios. A ti y a mí, Dios nos ha dotado de distintas maneras. Sin duda, esto sucedía con los discípulos. Pedro y Pablo tenían diferentes llamados. Sin embargo, se esperaba que cada seguidor de Cristo en el Nuevo Testamento, sin importar cuál fuera su llamado, asumiera la tarea de proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Por esta razón, Él les dio a cada uno de ellos su espíritu y a todos el mismo plan: hagan discípulos a todas las naciones. El Señor nos ha dado su espíritu a cada uno, y a cada uno nos ha dado su plan: hagan discípulos a todas las naciones. Allá aquellos que dicen: no tengo el llamado de predicar el Evangelio. Allá aquellos que dicen: las misiones no son para mí, cuando desde mi casa puedo ser parte de las misiones en el mundo. Hay personas que están en el mundo predicando el Evangelio,
en diferentes regiones y nosotros podemos ser parte de la predicación del Evangelio. El llamado de Dios es para todos. Las obligaciones de los cristianos es para todos los cristianos, no para algunos. Y también los beneficios son para todos los cristianos y no para algunos. Las promesas son para todos y no para algunos. El proclamar el Evangelio es para todos y no para algunos. Nuestra pasión debe ser Cristo y debe ser para todos y no para algunos. Mi pasión debe ser honrarle, mi pasión debe ser obedecerle, mi pasión debe ser hablar de Cristo. Y eso es para todos y no para algunos. Que el Señor nos ayude a poder tener esto siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, que eso sea lo que gobierne nuestro corazón, nuestro pensamiento. Porque si hay otra cosa en la cual pensamos todo el tiempo, que no es nuestro Señor, eso es tu Dios, eso es tu pasión. El Señor nos ha dado una tarea, hacer discípulos, seguidores de Él, no de nosotros, a todas las naciones. Quitemos el estorbo, quitemos las cosas que no nos ayudan. Pongamos nuestros ojos en Jesús y como Josué de rodillas empecemos a conquistar. Porque allí comienza la conquista, de rodillas delante del Señor. Oramos, hermanos. Nuestro Padre y buen Señor, qué bueno es poder venir a tu casa, qué bueno es poder venir delante de tu presencia. Saber que tú eres nuestro Dios, que eres el creador de todas las cosas. Y que sobre todo, Padre, tú nos has encomendado una tarea, que es predicar el Evangelio a todas las naciones. Padre Santo, venimos con un corazón humillado ante tu presencia como lo hizo Josué. Sabiendo que tú eres el príncipe, sabiendo que tú eres el rey, sabiendo que tú eres Dios, que eres el Señor, sabiendo que de ti provienen todas las cosas, y humillados ante tu presencia. Pedimos, Señor, que así como lo hiciste con el pueblo de Israel, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a identificar qué es lo que nos estorba en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a quitar ese pecado, Señor, que podamos en humildad, Dios, venir a tu presencia. Reconciliarnos contigo, Señor, amarte como tú nos amas. Y Dios, también poder adorarte y rendir nuestro corazón a ti. Padre, que el Evangelio sea nuestra pasión, que seguir a Cristo sea nuestra misión todos los días, que hablar del Evangelio, Señor, sea una necesidad, que siempre, siempre debamos hacerlo, Padre. Señor, oramos para que tú bendigas este tiempo, Señor, que tu palabra sea bendita y que tu Espíritu Santo gobierne sobre nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.